Grabar. Bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a la segunda semana del curso de Filosofía de la Educación Cristiana. Entonces, estuvimos conversando y viendo un poco las respuestas en los foros respecto a cuál es el propósito de Dios en la educación. Creo que todos llegamos a un mismo punto, ¿no? El punto en el que es importante, ¿no? La educación que empieza en casa, la educación que la vemos en estos jóvenes, ¿no? En Sadrach, Mesach, Abednego, en Daniel respecto a tomar decisiones firmes en su fe por lo que ellos habían aprendido, no por la educación que ellos habían tenido. Y justamente vamos a empezar esta segunda sección con los aspectos históricos. En esta oportunidad vamos a rastrear cómo es que la educación llega hasta nosotros, ¿no? ¿Qué influencias han tenido? ¿Qué filosofías se han puesto de la mano para que podamos quizás hoy por hoy, como ya realizó usted su primer producto integrador, ya ha visto cuáles son estos problemas que nos trae la educación secular, esta problemática que propone que quiere sacar a Dios, quiere sacar la palabra de Dios de la educación, ¿no? Es como que si eso no fuera importante, como si la educación o la Biblia misma no fuera necesaria, lo cual es incorrecto, ¿no? Entonces vamos a ver la educación en tiempos antiguos. Entonces, la educación en muchos aspectos y en varias culturas, tanto en la cultura china, en la cultura india, en Persia, en Egipto, se empezaba en casa, ¿no? Se empezaba siempre en casa. La educación hasta los 7 años se realizaba en la casa, ¿no? En la casa, y esto generalmente pasaba así en muchas de estas culturas, lo mismo en la cultura judía, ¿no? En los libros, ¿qué material usaban aquellas personas que usaban en estas diferentes culturas? Por ejemplo, en China se usaban los que son los clásicos, ¿no? Libros escritos por Confucio, en India el Veda, ¿no? Los libros sagrados del Veda, en Persia el Seno Avesta. En Egipto usaron otros libros como Doctrinas de la Sabiduría y otros más, ¿no? Entonces, básicamente, aquí vemos que siempre la educación ha estado presente desde tiempos antiguos, desde las primeras culturas. Algunas veces esto era limitado para algunas personas, ¿no? En la India, por ejemplo, la educación era solamente para las clases altas, compuestas por sacerdotes, por maestros o líderes, ¿no? Básicamente, el 90% del pueblo solo tenía una educación a un límite, ¿no? Muy limitada. Pero vemos que más adelante esto empieza a cambiar. Ya con la cultura griega, se considera básicamente que es allí donde nace el término pedagogía, ¿no? Que esto tuvo básicamente en Grecia como raíz, ahí empieza su origen, ¿no? Con todas estas ideas pedagógicas de la enseñanza. Entonces, en cuanto a la Biblia y rastrando la Biblia en los tiempos de los patriarcas, vemos que con Abraham ya se destaca que había algún ápice de enseñanza, ¿no? Los padres debían enseñar acerca de sus hijos, como está en Génesis 18, ya lo menciona algo allí. Luego vemos y seguimos avanzando, que la educación continúa avanzando por diversos aspectos, por diversas formas, hasta los tiempos de Moisés, ¿no? Y justamente con Moisés, con la ley, es que nosotros podemos ver a la educación en sí, por ejemplo, con el mandato en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 al 9, que ya lo hemos visto, ya lo hemos repasado, y el resumen básicamente sería que esto les enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? La enseñanza siempre debía estar. La obediencia y la enseñanza a los mandatos de la ley siempre deberían estar presentes. La educación en tiempo de los reyes estaba por medio de los sacerdotes o los profetas, que fueron enviados por Dios para impartir enseñanzas al pueblo. En este aspecto, hermano, al principio fueron únicamente los profetas, ¿no? O perdón, los sacerdotes, quienes tenían esta responsabilidad de poder enseñar al pueblo la ley, ¿no? Lo que les dejó Moisés, lo que les dio Dios. Pero esto fue degradándose al punto de que no cumplieron con su deber, su función, para lo cual habían sido llamados. Y en ese sentido Dios empieza a utilizar a los profetas, comenzando con Samuel, por ejemplo,
¿no? Y para así poder corregir la situación lamentable por la cual se enfrentaba el pueblo de Dios. Más adelante vemos que esta educación en los pueblos judíos empezaba en casa. Seguramente en usos y costumbres usted ya ha visto, ya ha visto al detalle más esto. Entonces, básicamente, sin la enseñanza de las cosas de Dios, sin la palabra de Dios, el pueblo se desencadenaba a una catástrofe, ¿no? Siempre que la palabra de Dios no estaba presente en el pueblo y no se enseñaba, no se transmitía esto de generación a generación, el padre no le enseñaba al hijo y la palabra de Dios siempre estaba en segundo lugar, es cuando vemos allí que simplemente es el problema. Ahí viene lo que no ellos querían, ¿no? Que es estar alejados de Dios. Y el pueblo constantemente pasa, ¿no? En el tiempo de los jueces, por ejemplo, la constante era una y otra vez estaban alejados y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Ya con los reyes, hubo reyes malos, reyes muy malos y algunos buenos, y justamente uno de ellos, que es Josías, que descubrió nuevamente, encontró nuevamente lo que es la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza siempre estuvo presente. En el periodo del exilio, cuando a causa de su desobediencia fueron llevados a Babilonia, y justamente es la lectura que vimos, ¿no? De estos jóvenes, fueron llevados a Babilonia en el exilio, hermanos, es cuando pasa de que ya ellos habían entendido la lección. Es allí cuando surgen las sinagogas, ¿no? También usted ya ha visto un video motivacional acerca de las sinagogas y el propósito justamente fue la instrucción y la adoración a Dios. Había un solo templo, pero ya empezó a verse muchas sinagogas en diferentes lugares. E incluso, hermanos, presten mucha atención a este detalle. En estos tiempos le era prohibido a los judíos vivir en un lugar donde no exista una sinagoga, ¿no? Ellos ya habían aprendido aparentemente la lección de no alejarse de la palabra de Dios en sí, o del Dios de la palabra. Y conforme a eso, como ya habían aprendido esto, entonces ponen las sinagogas. Por ese mismo tiempo también encontramos a los escribas, ¿no? Por ejemplo, un escriba muy conocido es Esdras, ¿no? Que enseñaba, que él se encargaba de copiar muy fielmente la palabra de Dios y poder enseñarla. Era dentro de sus responsabilidades, ellos copiaban la ley de Dios, la interpretaban y también la enseñaban. Entonces, el escriba no solamente se encargaba de transcribir, sino también de enseñar, ¿ya? Luego, la educación en tiempos del post-exilio, ¿no? Básicamente hasta los tiempos de Jesús, todos esos 400 años de silencio y un poco más que vinieron del exilio, allí estaba donde las sinagogas empezaron a crecer y a crecer y a estar en cualquier lugar. La educación es lo que cambia las vidas y ellos lo entendieron, ¿no? Y realmente la educación nos acerca a Dios. Entonces, básicamente aquí vemos que los maestros en este periodo no tendrían más de 25 alumnos en su clase, en las sinagogas, y así es que nosotros avanzamos y avanzamos. Entonces, en este tiempo, antes de Jesús, básicamente teníamos como tres niveles de educación. El primer nivel empezaba en casa, ¿no? En casa. El segundo nivel ya era como considerado como una primaria, lo que nosotros conocemos, ¿no? Que se le conocía con el Bet Hashper. Y la secundaria como el Bet Hamidrash, ¿no? Una casa de estudios, básicamente. Y quizás Jesús estuvo en la primera, ¿no? En casa y en la primera más, ¿no? En la segunda. Ahora, luego, en el Nuevo Testamento, la educación en los tiempos de Jesús, que básicamente las sinagogas también se habían multiplicado, ya estaban en cualquier lugar donde habían judíos, ¿no? En esta época, la educación se dividía en dos niveles. El primero estudiaban hasta los 15 años más o menos, y en el segundo año estudiaban la ley hebrea escrita y oralmente, ¿no? En este segundo periodo estudiaban en la Escuela Profesional de Jerusalén. Ahora, más adelante, en la época de los apóstoles, la educación también se estaba llevando a cabo, ¿no?
Por ejemplo, repasemos unos textos, hermanos. Si tienes tu Biblia, acompáñame al libro de Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver qué es lo que ellos estaban haciendo, los discípulos en estos primeros años, ¿no? Y vamos a ver que esto se repite. Este modelo es algo que no debemos seguir, porque aquí ya estamos hablando con la iglesia, básicamente, ¿no? Y en el libro de Hechos, capítulo 2, repasando algunos versículos, la educación ya en tiempo de los apóstoles, ¿no? Que, por ejemplo, Pedro empieza ya a enseñar con toda autoridad. En el capítulo 5, versículo 21, por favor, Hechos 5, 21, vemos que la palabra de Dios dice: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Y enseñaban, márcalo, y enseñaban, ¿no? Más adelante, en el mismo capítulo 5, versículo 25, dice: pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí dos varones que pusiste en la cárcel están en el templo, y dice, y enseñan al pueblo, ¿ya? Y enseñan al pueblo. Hechos 5, 42, otro versículo que vamos a leer. Y todos los días, fíjate aquí el orden, ¿no? O fíjate los lugares. Y todos los días, Hechos 5:42, en el templo y por las casas, no cesaban de qué, de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces vemos que la educación en los tiempos de los apóstoles era bastante intencional por parte de ellos. Dice que enseñaban en las casas y en el templo y en las casas, generalmente todos los días, lo cual, hermanos, como nosotros, como pastores o siervos, o no sé, el papel que estés tomando en tu iglesia, hermano, deberías estar cansado de enseñar, ¿no? Deberías estar siempre dispuesto a enseñar más y más la palabra de Dios. Y siempre se puede enseñar. Entonces, en este tiempo vemos que se enseñaba la palabra de Dios. Entonces, ahora, más adelante, debido al crecimiento del cristianismo, se desarrollaron grandes centros que influenciaron a Roma, Alejandría y Éfeso. Los cristianos dejaron de ser grupos pequeños de gente insignificante, se estaban convirtiendo en personas muy educadas y de rangos sociales reconocidos. Esta situación provoca un cambio en los sistemas de educación religiosa que tenían los cristianos, ¿no? Entonces, la educación cristiana de los primeros siglos, vamos a ver el primer siglo entre el año 150 y 450 después de Cristo, ¿no? Abundaban las escuelas que se dedicaban a la educación cristiana para adultos. Estas escuelas tenían tres propósitos esenciales: proveer un periodo de prueba moral donde se evaluaba la sinceridad del candidato, dar instrucciones basadas en la Biblia y las doctrinas de la Iglesia, y admitir al candidato a una comunión cristiana genuina, pero limitada mientras se preparaba para el bautismo, ¿no? Básicamente aquí ya estaban, y esto provoca la misma educación que está haciendo, provoca en Éfeso, Alejandría, grandes centros culturales. Tú debes recordar por historia que allí se manejaban grandes bibliotecas que luego fueron destruidas, pero allí es cuando en Grecia, donde empieza a acuñarse el término de pedagogía, ¿no? Entonces, Clemente de Alejandría es la primera persona que escribe el primer tratado cristiano de educación, el pedagogo, básicamente. Entonces, ya la educación cristiana en la Edad Media empieza a tomar una parte oscura, y no solamente con la educación cristiana, sino con la educación en sí. En resumen, durante esta etapa de la Edad Media, tú sabes, ¿no? Que es básicamente la Edad Oscura, ¿no? Donde hay mucha ignorancia, se caracteriza por desconocimiento, donde la educación ya es más un privilegio, ¿no? Para algunos nada más.
Entonces, y básicamente en la iglesia, ya que la iglesia y el Estado con Constantino ya en el año 313 ya se había juntado, y la iglesia básicamente ya adoptaba ciertos parámetros de la Biblia, más no todos, y ya sabemos que ahí nace la iglesia católica, pero en ese proceso llega hasta la Edad Media, en donde básicamente se deja de enseñar la Biblia, está hablando de la Iglesia Católica. En la Iglesia Cristiana se mantenía aún, a pesar de eso, esa educación. Entonces, básicamente entre los años 600 y 900 fueron los más oscuros de la Edad Media. Era notorio que las grandes masas de la población quedaban excluidas de toda enseñanza, quedando solamente para los monásticos o ciertos o el clero el ser instruidos. Entonces, aquí vemos algunos personajes como Aurelio Agustín, Benito de Nurcia, etcétera, que usted puede leer, y también Tomás de Aquino, ¿no? Que también resalta. Entonces, y aquí vemos que casi a finales del siglo VII se establecen allí las primeras universidades en Europa, ¿no? Pero lo que caracteriza a esta edad, la Edad Media, básicamente son dos cosas: ignorancia y desconocimiento, ¿no? La educación ya estaba siendo un privilegio para algunos, ya no era de fácil acceso para muchas personas. Avanzando un poco más, llega aquí la Reforma, ¿no? El siglo XIV, siglo XVI, el Renacimiento, la invención de la imprenta, ¿no? La Reforma cristiana, por así decirlo, con Martín Lutero, ¿no? Donde se empieza a imprimir la Biblia, y con la ayuda de la imprenta, la educación nuevamente empieza a surgir, ¿no? Y era más accesible materiales de educación a más personas, ¿no? A causa de la imprenta. Entonces, vemos que Martín Lutero, por ejemplo, traduce la Biblia al alemán, ¿no? Por primera vez. Y vemos Ignacio de Loyola, por ejemplo, que también con la Compañía de Jesús o los jesuitas, bajo una instrucción militar, organiza básicamente una nueva reforma, esta orden, la Compañía de Jesús, que básicamente enfatiza mucho la educación, ¿no? Pero esta es limitada a las personas en posiciones de liderazgo. Pero bueno, hacen su parte, ¿no? Hacen su parte, pero empiezan allí a construir y nuevamente a resurgir lo que era la educación, ¿no? El invento, sobre todo, que resalta en este periodo es la imprenta. Más adelante, ¿no? En una época donde ya esto está creciendo, siglo XVII, ya empieza a ver la educación en sí. Los reyes, los pensadores, los políticos empezaron a considerar la importancia de la educación pública estatal y la educación nacional, ¿no? Ya personas empiezan a decir, los monarcas de estos tiempos empiezan a decir, pues es necesaria la educación. Al parecer, tener un pueblo educado trae mucho beneficio, ¿no? Si no hay educación, no hay futuro, básicamente era el pensamiento de este tiempo. Entonces, pero al mismo tiempo vemos que un poquito más adelante, ya en 1700, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, hay dos eventos que producen que la educación en sí pueda aumentar, ¿no? Que Inglaterra incluso no caiga en un declive, que Inglaterra pueda sobresalir sobre otros estados, otros gobiernos. Y son dos eventos. El primer evento es el gran avivamiento, ¿no? Empiezan hombres a predicar por todas partes, como Wesley y Whitfield, ¿no? Los hermanos Wesley y Whitfield. Y también la influencia de escuelas dominicales. Entonces, aquí tenemos a un personaje, Roberto Reikes. Este personaje empieza la idea de escuela dominical, ¿no? Lo que hoy usted hace en la iglesia, ¿no? Escuela dominical, empieza con él, porque él dice, pues necesitamos enseñar la Biblia, y para poder enseñarla necesitamos enseñarles a leer, ¿no? Entonces, enseñémosle a leer y enseñémosle a leer la Biblia. Y ahí sí empiezan las escuelas dominicales, ¿no? Orientadas para los adultos, para los niños, pero en general para los niños, ¿no? Porque en esta época, básicamente, los niños eran ignorados, pero ven, sobre todo este personaje, Roberto Reikes, ve que
el niño puede llegar a tener un potencial mayor del que se imaginaba y es que decide educarlo, ¿no? Por lo cual empiezan lo que es las escuelas dominicales que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Entonces, allí empiezan. Y estas escuelas dominicales tienen gran influencia en otros estados y esto lleva a que en Inglaterra, por ejemplo, llegaron a matricular a 250.000 alumnos en solo 4 años, ¿no? En 1798 ya sabría de tener, por ejemplo, en la escuela muchos niños, muchos participantes. Entonces, ya más adelante, como parte del Estado, se planifica, ¿no? La educación para todos. Y, y vemos que el propósito que nace en cuanto a la educación, a las escuelas dominicales, en su principio era poder evangelizar mediante el programa educativo, ¿no? Ese fue el primer ingrediente, el primer proceso para que se pueda incluir la educación y las escuelas dominicales. Entonces, pero luego, hermanos, en esta época también y más adelante van a surgir varios pensamientos que seguramente usted ya ha leído o va a leer respecto a la educación, ¿no? Empieza sobre todo el mito humanista. Muchos cristianos creen que el mito de la neutralidad religiosa en la educación, la gran mayoría de los cristianos que creen en la Biblia envían a sus hijos a escuelas públicas que han sido fundadas y controladas por el gobierno y a establecimientos educativos privados seculares fundados por particulares y no por cristianos, ¿no? Entonces, la gran diferencia es que los padres cristianos con hijos en escuelas públicas o establecimientos privados seculares ven a la educación como una actividad fundamental neutral. Ya no se ve hoy en día a la educación como lo que vamos a ver en la cuarta semana, como esa integración con la Biblia. Básicamente, la Biblia no tiene nada que ver con la educación. Entonces, esta terrible tragedia es la declaración de que la educación es religiosamente neutral, lo cual es un mito de proporciones gigantescas. Entonces, la educación nunca ha sido neutral, no es que está excluida, ¿no? Entonces, muchos padres pueden creer eso al respecto, pero no se trata de eso. Entonces, vemos que en la educación secular moderna actualmente podemos llegar a decir que no es que ha habido eh, entre el cristianismo y el humanismo, ¿no? Secular en el salón de clases, eh, básicamente la victoria la está teniendo los humanistas, ¿no? La forma de pensar diferente, que ya lo vamos a ver más adelante en la segunda hora. Entonces, hay muchas escuelas en las cuales no se puede mencionar a Dios. Hay muchos países en la actualidad en las cuales no se puede mencionar a Dios. No puedes enseñar un curso religioso, ¿no? Entonces, mediante el hecho de no mencionar a Dios y su señoría en cada aspecto de la creación, los programas escolares constantemente refuerzan la impresión de que Dios no es necesario, no es relevante en el mundo en el que vivimos, ¿no? Básicamente han dicho que Dios no es necesario para esto, ¿no? La educación en ese sentido, hermanos, no es neutral. Entonces, las consecuencias de esta conclusión son igualmente claras. Los cristianos han recibido la responsabilidad de parte de Dios de criar a sus hijos en el cuidado y amonestación del Señor. Por tanto, deben asegurarse que el ambiente educativo al cual envían a sus hijos tenga a Jesucristo como el eje central de integración de en toda la vida de la escuela, ¿ya? Ahora, quizás no siempre va a ser eso, por eso es importante la educación en casa, por eso es importante poder guiarlos y enseñarles en casa. Vamos a ver algunos textos, hermanos. Efesios capítulo 5, ¿ya? Por favor, el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Lo empiezo a leer, dice, por tanto,
No seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿no? Ese es el 17, el 18. El 15, digo, pero mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice, son malos. Por tanto, no seáis insensatos, ¿no? Sino entendidos. Ahora, más adelante en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y por qué te hago leer estos textos, hermanos? Porque en esta segunda hora, que va a empezar en unos 10 minutos o un poco más, más o menos, que ya usted lo va a poder ver, vamos a ver estas corrientes filosóficas que han tratado de llegar a esa conclusión que hablamos hace un momento, que quieren sacar a Dios de la educación. Entonces, empecemos con la ilustración, ¿no? Es necesario diferenciarla de otros movimientos asociados con el inicio de la historia moderna. Por ejemplo, en el Renacimiento había un gran avivamiento humanista de influencia sobre, ¿no? El florecimiento de las artes y la literatura, ¿no? Con el conocimiento y la ciencia moderna. Lo que es fácil de pasar por alto aquí es que la revolución científica, que empezó estrictamente como una investigación razonable del mundo, pasó rápidamente a desarrollarse como una visión del mundo que era filosófica más que científica, ¿no? Entonces, cuando vino todo esto que hemos visto de la historia, llega la Edad Media, ya llega la Edad Moderna, ya llega la gran revolución industrial, justamente en la revolución industrial es cuando en vez de aprovechar, la gente estaba tan ocupada porque se necesitaba de gente que esté operando las maquinarias, etcétera, y todo lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, la educación queda de lado porque no era necesaria, solamente necesitaba saber manejar ciertas cosas. Lo demás no era importante. Es allí cuando esta necesidad de la educación se deja de lado y se empieza a abrazar muchas filosofías, ¿no? Más que ciencia en sí, más filosofías que van a ir poco a poco, como vamos a ver en esta segunda parte, transgiversando, quitando a Dios de lado. Vamos a ver a Nietzsche, que él dice, Dios está muerto, ¿no? Y vamos a ver a Darwin incluso, cuando él menciona que nosotros venimos de parte de una evolución, ¿no? Entonces, vamos a contemplar todos estos detalles. Por eso hemos leído Efesios capítulo 5, capítulo 6, donde tenemos la lucha no es con el hermano, la lucha no es con el pastor, sino contra principados, contra potestades, contra las corrientes de este siglo, ¿no? Contra aquellos que van a querer tapar a la Biblia, esconder la Biblia y mostrar otras verdades, otra filosofía. Recuerde usted esto, nadie enseña desde un vacío filosófico, le están enseñando desde algo que ellos han aprendido, desde algo que ellos piensan. Y vamos a ver cuál es la raíz de este pensamiento por el cual muchos concluyen y dicen, Dios está muerto, Dios no existe. La educación es sin Dios, no necesitamos a Dios en la educación. Entonces ahora vamos a conocer cuál es la filosofía correcta de la educación cristiana, que ya sabemos, es la Biblia, ya sabemos, es Dios, pero vamos a poder ver cómo es que estas otras filosofías, sobre todo la secular, en la que ya usted ha revisado y cuáles son las consecuencias negativas, cómo es que estas te llevan a decir no existe Dios, la Biblia ya está pasada de moda, ¿no? Entonces vamos a llegar a esas conclusiones en breve. Entonces, hermano, solo me gustaría animarte a que puedas considerar quizás como maestro, como educador, ser fiel en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no?
Entonces, cuando a Pablo le insta a Timoteo, le dice que use bien la palabra de verdad, ¿no? Que la use bien, que sea un buen maestro. Entonces, creo que eso es lo que debemos hacer. Entonces, hermanos, una pequeña pausa hasta aquí.